Muy bien, bienvenidos a todos. Ahora estamos con la clase 8.6 de la Confesión de Londres. El título de esta clase, esta exposición es Sangre retroactiva. Estaremos hablando sobre el efecto retroactivo de la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Entonces vamos a abrir la Confesión capítulo 8, artículo 6, y voy a compartiros aquí mi captura de pantalla para que podamos leer el párrafo juntos. Aquí está entonces el texto para hoy. Dice: aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así, la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en toda la época sucesivamente, desde el principio del mundo, en y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, una vez más, el título de la clase es La sangre retroactiva. Veremos que la sangre de Cristo, la redención de Cristo, fue aplicada a las personas que vivieron antes de la encarnación. O mejor dicho, esa redención fue aplicada a los escogidos, a los elegidos, porque no fue aplicada a todos aquellos que vivieron antes de la encarnación de Jesús. Bueno, la idea principal aquí de la confesión es relativamente sencilla. Hay una idea central, y es que la salvación siempre ha sido por la sangre de Jesús. Siempre ha sido por la redención de Cristo. Yo no creo que nos cueste entender que en estos días de mayor luz, en los días del Nuevo Testamento, todos somos perdonados a través de la sangre de Jesús. Creo que todos entendemos esta doctrina. Pero en el campo evangélico he visto que a veces existe confusión en cuanto a la justificación de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Acaso fueron ellos justificados por las obras de la ley? ¿Entraron en el cielo en virtud de su propia justicia? Pues aquí la confesión aclara que los santos que vivieron antes de la encarnación fueron salvados gracias a la redención, gracias a la sangre del Señor Jesús. Así que bueno, la confesión reconoce que Cristo derramó su sangre en los días de su encarnación. Vivimos a una distancia, ¿no?, de 2000 años, desde que Cristo pues derramó, vertió esa preciosa sangre en la cruz. No obstante, Dios aplicó los beneficios de esa santa sangre a todos aquellos que tenían fe en el Mesías venidero. Esto se aplica pues a los santos del Antiguo Testamento. Ellos eran de la fe. Ellos creían en el Mesías venidero y Dios aplicó los beneficios de la sangre de Jesús a ellos. Un texto muy importante en este sentido es Romanos 3:25. El apóstol Pablo está exponiendo el Evangelio y dice lo siguiente: Dios puso a Cristo, a su Hijo, como propiciación. Propiciación significa, bueno, algo que aplaca la ira, apacigua la ira. Dios pone a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, estamos en paz con Dios por medio de la fe en la sangre de Cristo, y Dios hizo esto para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, a los pecados pasados. Entonces, Dios pasa por alto los pecados pasados. Estos pecados pasados se refieren a los pecados de los santos del Antiguo Testamento. Vamos a pensar en algunos ejemplos, los nombres más destacados del Antiguo Testamento. Pensamos siempre en Abraham, Moisés y David.
¿no? Los tres santos más nombrados del Antiguo Testamento. Abraham mintió. Moisés se enfadó. David cometió adulterio. Los tres varones eran pecadores. Abraham pecador, Moisés pecador, David pecador. Entonces la justicia de Dios exige que Abraham, Moisés y David sean castigados eternamente. Y claro, además de sus pecados actuales, todos sabemos que Abraham, Moisés y David eran hijos de Adán según la carne. Por tanto, eran legalmente culpables y moralmente corruptos. Pero curiosamente, tanto Abraham como Moisés y David están actualmente en el cielo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ellos estar en la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, según el texto de Romanos, pasó por alto sus pecados. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo pasar por alto los pecados? Pues la respuesta es que la justicia de Dios vio a aquellos tres hombres, Abraham, Moisés y David, vestidos de la perfecta justicia del Señor Jesús. El efecto retroactivo de la sangre de Cristo justificó a todos los escogidos en los días del Antiguo Testamento. Ellos son tan justificados por la fe que nosotros. Abraham tuvo fe en Cristo, Moisés también, David también, y os voy a comprobar a la luz de la palabra de Dios que lo que estoy diciendo es así. Por ejemplo, en cuanto a Abraham, Jesucristo nos dice en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús nos está diciendo abiertamente que Abraham creyó en él. Abraham creyó en Cristo. Él tenía fe mesiánica. Abraham fue justificado por la fe. Y de hecho, cuando Pablo expone la doctrina de la justificación por la fe en Romanos, arranca con el ejemplo del patriarca Abraham siendo justificado por la fe, no por la circuncisión. Es que Abraham fue justificado gracias a la fe en Cristo, y al tener fe en Cristo, pues Dios pasó por alto sus pecados y aplicó la sangre de Cristo a su vida. Moisés también era un creyente, era un precristiano, para inventar un término. Sabemos que Moisés testificó de Cristo en múltiples lugares. Jesús de hecho dice de Moisés en Juan 5:46, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés era un pregonero de Cristo. Y luego la frase mesiánica, frase cristológica más famosa de Moisés, su predicción, su profecía cristológica más citada es Deuteronomio 18:15, que dice, aquí está hablando Moisés y dice, profeta, de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Y Dios repite estas tres palabras en el monte de la transfiguración. Están ahí Moisés y Elías, pero Dios dice, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentimiento. Luego dice, a él oíd. Él es el Mesías profetizado por Moisés. Entonces Abraham tuvo fe en Cristo, Moisés tuvo fe en Cristo, y David, hermanos, madre mía, los escritos de David están repletos de profecías mesiánicas. De hecho, en este capítulo sobre la cristología, cuando estuvimos en el tema del sacerdocio de Jesús, usamos bastante este texto, Salmo 110:1, y también cuando hablamos sobre el reinado del Señor, ¿verdad? También, Salmo 110:1, el Señor dijo a mi Señor, es decir, en términos trinitarios, Dios el Padre dijo a Dios el Hijo, el Señor, Dios el Padre, dijo a mi Señor, Dios el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y, hermanos, podemos citar muchos más textos de David que son cristológicos, profetizan sobre la muerte de Jesús, su resurrección. Entonces, Abraham tuvo fe en Cristo. Moisés también. David también eran miembros de la misma familia. Eran del mismo equipo. Eran del equipo Cristo. Eran de la fe mesiánica. Todos los santos, claro, yo estoy hablando solamente de Abraham, Moisés y David porque son los más famosos, pero todos los santos del Antiguo Testamento esperaron con ganas
la llegada de la simiente de Eva que había de aplastar la cabeza de la serpiente. Sabemos que el Evangelio viene siendo anunciado desde Génesis 3:15 en adelante. De hecho, la lectura de la confesión explica, ¿no? Esto hay en la línea 7, ¿no? La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por tanto, desde los días de Génesis en adelante, todos los creyentes, todos ellos, incluso aquellos que vivían bajo la ley mosaica, todos fueron justificados solamente por medio de la fe en Cristo. Y al tener fe en Él, Dios aplicó los beneficios de la sangre de Cristo a sus vidas de manera retroactiva. Increíble, glorioso. Así que todos, tanto los santos del antiguo pacto como los santos del nuevo pacto, somos una familia. Todos justificados por la misma sangre. No es que haya dos categorías en el cielo. Por ejemplo, por un lado estarán aquellos en el cielo que fueron justificados por sus obras y por el otro lado estarán aquellos que fueron justificados por la sangre de Cristo. No, hermanos. Es la misma salvación, la misma justificación. La misma sangre que justifica a los santos del Nuevo Testamento justifica a los santos del Antiguo Testamento. ¿Y cómo podemos nosotros pues explicar este tipo de poder que está en la sangre de Jesús? ¿Cómo puede la sangre de Jesús ser tan potente como para justificar a los santos del Nuevo Testamento y a los santos del Antiguo? Pues porque esa sangre, hermanos, no es la sangre de un mero cordero, un mero animal. La sangre derramada en el Calvario es la sangre del bendito Dios hombre. La carta a los Hebreos explica muy bien que la sangre de los animales no puede quitar el pecado. Es que no puede. Hebreos 10:4 es que no puede quitar el pecado. ¿Por qué no? Porque uno, los animales no son hombres. Por tanto, no pueden ocupar nuestro lugar. No pueden ser el segundo Adán porque son animales. No han asumido una naturaleza humana. Y número dos, los animales no pueden quitar nuestro pecado porque no son divinos. No son seres infinitos. Pero Jesucristo, en virtud de su doble naturaleza, Él es Dios, hombre. Como hombre puede ocupar nuestro lugar en la cruz, ser nuestro segundo Adán. Y como Dios, su sangre, su ofrenda en la cruz tiene un valor eterno e infinito delante del trono celestial. Entonces, ya que Cristo es el Dios hombre, su sangre, su ofrenda en el Calvario es poderosa para perdonar a los santos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés, David, y también como para perdonar los pecados de los santos del Nuevo Testamento, Pedro, Tomás, Mateo, Pablo, Will Graham, nosotros, etc. Aleluya, gloria a Dios. Y es más, esta sangre es tan potente que si el Señor tardare 5,000 millones de años en volver por segunda vez, en aquella última generación, todos aquellos cristianos, todos los cristianos vivos en aquella última generación antes de regresar a Cristo, todos ellos serían 100% justificados, limpiados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es la sangre del todopoderoso Hijo de Dios. Y esa eficacia de su sangre nunca disminuirá. Nunca perderá su poder, su eficacia. Cristo es el todopoderoso, omnipotente Rey de Gloria. En virtud de su sangre somos completamente justificados. Y la confesión dice entonces que esta sangre de Cristo, esta redención que Él efectuó hace 2000 años, fue de alguna forma profetizada, sí, vemos esa redención de manera prefigurada fijaos ahí en la línea 6, a través de 1 promesas, 2 tipos y 3 sacrificios. ¿Okay? 3 palabras que tienen que ver con el antiguo pacto. Es la edad de promesas, tipos y sacrificios. Promesas, tipos y sacrificios. Entonces, la redención de Cristo vale. Se lleva a cabo hace 2000 años, pero antes de Cristo encarnarse hace 2000 años, su redención fue prefigurada, anunciada, profetizada a través de promesas, tipos y sacrificios. Entonces, la pregunta aquí sería, pastor, ¿qué es una promesa? ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un sacrificio? Pues en vez de daros definiciones,
lo que voy a hacer es simplemente poneros 3 ejemplos. Porque creo que a veces los ejemplos, las ilustraciones, arrojan más luz que las definiciones. Así que voy a poneros, en primer lugar, un ejemplo de una promesa. En segundo lugar, un ejemplo de un tipo. Y en tercer lugar, un ejemplo de un sacrificio, donde podemos ver la redención de Cristo ya prefigurada. ¿Ok? Así que en primer lugar, promesa. En segundo lugar, un tipo. En tercer lugar, un sacrificio. Bueno, una promesa. Bueno, voy a empezar por la primera. De hecho, la promesa que sale nombrada en nuestra lectura de hoy, ¿verdad? Promesa, apuntad el protoevangelio. El protoevangelio. El protoevangelio se encuentra en Génesis 3:15. Dios predicó el evangelio el día que nuestros padres pecaron en el huerto. Y ahí está el protoevangelio. Ahí tenéis un ejemplo de una promesa cristológica. Y a través de la fe en esta promesa, todos los santos fueron justificados. Dice, Dios, por cierto, está hablando aquí, se dirige a Satanás y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente de Eva es, bueno, Cristo. Esta, es decir, la simiente de Eva, Jesucristo te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que la victoria es de Cristo, pero una victoria en medio de gran sufrimiento. Vemos aquí claramente la cruz de Cristo y su resurrección, la supuesta derrota, el dolor, el sufrimiento, la angustia de Mesías y luego su victoria. Tenemos humillación y glorificación en el protoevangelio. Todos los santos del Antiguo Testamento creyeron el protoevangelio. Es que tenemos en primer lugar ahí una promesa. En segundo lugar, de nuevo línea 6, un tipo y luego un sacrificio. Un tipo. Vamos a pensar, hay un montón de tipos en el Antiguo Testamento y pondré, la ilustración del tabernáculo o del templo. Bueno, por escoger un solo tipo. Podría hablar de fiestas o de la serpiente en el desierto o el maná, pero bueno, un ejemplo de un tipo sería el tabernáculo o posteriormente el templo. ¿Qué va el tabernáculo? ¿Para qué levantan el templo? Bueno, para ser aquel lugar de morada entre Dios y los hombres. El tabernáculo y luego el templo fueron levantados como señales proféticas de la obra perfecta de aquel que iba a establecer comunión perfecta y duradera entre Dios y la raza caída de Adán. Entonces, por esta razón, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús siendo descrito como el tabernáculo de Dios y como el templo. El tabernáculo no es un fin en sí mismo, el templo tampoco. Eran profecías, eran sombras de Cristo. Por ejemplo, en cuanto al tabernáculo, Juan 1:14, un texto navideño, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero una traducción más precisa sería, aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Y por qué Juan utiliza este verbo, tabernaculizar? Porque él te está diciendo, Jesús es el verdadero tabernáculo. El tabernáculo del Antiguo Testamento tenía algo de sentido antes de la encarnación de Cristo, pero ya llegada la sustancia, sobra la sombra, ¿no? Ya no hace falta. A veces explico que las profecías del Antiguo Testamento, los tipos del Antiguo Testamento, eran como fotos en blanco y negro. Pero cuando tenemos la sustancia delante de nosotros, sobra la foto, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Tu esposa, una foto de tu esposa. Claro, tu esposa es infinitamente más importante que la foto. Así que ya que está aquí mi esposa, no necesito la foto de ella. Y así, en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, sobra el tabernáculo, sobra el templo. Jesús también no solamente el tabernáculo, sino también el templo, porque en el siguiente capítulo, Juan 2, he citado Juan 1:14, Cristo tabernaculizó entre nosotros. Todos conocéis esta palabra de Jesús, Juan 2, su profecía, 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y claro, los enemigos de Jesús ahí se escandalizan. 46 años levantando aquí el templo y este nazareno lo va a levantar en 3 días. Pero luego Juan nos da una nota editorial bien útil en el versículo 21 diciendo, mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Así que Jesús es el tabernáculo, Jesús es el templo. Ahí tenéis un par de tipos. El tabernáculo, el templo, pero hay muchísimos más. Y llevamos 3 años
predicando el Evangelio de Juan en la iglesia, hemos visto varios tipos de Jesús ahí. Por tanto, una promesa sería el protoevangelio, línea 6. Un tipo sería o bien el tabernáculo o bien el templo. Y luego 3 sacrificios. Bueno, todos los sacrificios, básicamente levíticos, apuntan de alguna manera hacia Cristo, pero pondré como ilustración el Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual. No hace falta deciros que en la noche de la salida de Egipto, los israelitas sacrificaron al Cordero Pascual y se vieron obligados a aplicar la sangre de aquel Cordero a los 2 postes y al dintel de sus casas. Y de esa manera se libraron de la destrucción del ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos de entre los egipcios. Y vamos, hermanos, es imposible no ver a Cristo en ese texto. Si tú has nacido de nuevo y el velo ha sido quitado de tu corazón, y tú lees el Antiguo Testamento y ves, ¿no? La sangre del Cordero nos libera del ángel destructor, hermanos. Ahí ves a Cristo, que es un sacrificio que está hablando del Señor Jesús. Por tanto, en el Antiguo Testamento yo reconozco que los santos de aquel entonces no tenían la misma clase de luz que nosotros, pero entendieron a través de las promesas, los tipos y los sacrificios ciertas facetas de la obra salvadora del Rey, del Redentor venidero. Por tanto, para ir acabando ya esta clase, en el Antiguo Testamento, los verdaderos creyentes disfrutaron de la luz mesiánica por medio de promesas, tipos y sacrificios. Y además, conforme vamos leyendo el Antiguo Testamento, hay una revelación progresiva. Es decir, la luz va intensificándose. Por ejemplo, Abel recibió luz de parte de Dios. Amén. Pero Abraham recibió más luz que Abel. Pero Moisés recibió más luz que Abraham. Y David recibió más luz que Moisés. Isaías recibió más luz que David. O sea, el Antiguo Testamento va desarrollándose y luego tenemos cada vez más luz hasta que finalmente, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y ahora, gracias a la encarnación, podemos entender ahora más plenamente lo que los santos del Antiguo Testamento anhelaban comprender. Así que, hermanos, qué privilegio para nosotros es vivir en estos tiempos de abundante luz. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios a aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Abrazos para todos desde Almería, en el amor de Cristo. Bendiciones y como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.